Amigas, amigos, tengan todos un excelente día. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa del Día con Sergio a través de nuestra señal en BPI TV. Gracias una vez más por estar con nosotros. Comenzamos de esta forma nuestro programa del día de hoy. Estamos a jueves 11 de marzo del año 2021 y son aquí en Miami las 7:34 de la mañana. Nuestro programa es una presentación de GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela, y vamos de inmediato con las informaciones que se han registrado en diversas partes del mundo. Noticias que a esta hora tienen que ver con Venezuela. De hecho, estamos leyendo noticias que se están generando o se generaron hace pocos minutos desde Ginebra, donde la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, estamos hablando de Michelle Bachelet, ha entregado o presentado, mejor dicho, una actualización del informe sobre Venezuela, y quiero colocarles un extracto de lo que dijo hace pocos minutos allí en Ginebra. Vamos a presentárselos. Van a escuchar, por supuesto, un audio de lo que ha dicho la señora Bachelet. Me han dado 3 minutos para mi presentación del ítem 4, y en mi reciente presentación sobre Venezuela ante este Consejo, en el ítem 2, reconocí las medidas positivas adoptadas por el Gobierno y seguiremos prestando asistencia técnica. Hoy día vamos a referirnos al ítem 4, que es la situación de derechos humanos en Venezuela. Quisiera señalar que continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad. A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega. Recordando los anuncios de reformas policiales, pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica. Desde septiembre, el acceso a los servicios básicos como la asistencia médica, el agua, el gas, los alimentos y la gasolina, ya escaseando, se ha visto aún más limitado por el efecto de la pandemia. Esto ha generado protestas sociales y ha agravado la situación humanitaria. Según algunas organizaciones, el salario medio estaría por debajo de $1 estadounidense al mes, mientras se estima que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800% en el último año. Alrededor de un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria. La muerte trágica de al menos 28 migrantes venezolanos en el Mar Caribe en diciembre del 2020 fue un recordatorio de las decisiones que algunos se ven forzados a tomar, así como su vulnerabilidad ante las redes de tráfico y trata de migrantes. El fiscal general denunció prácticas de soborno, corrupción e intimidación a las víctimas. Saludo las soluciones ad hoc adoptadas para reducir los retrasos judiciales y el hacinamiento en centros de detención. Un país es juzgado por cómo trata a sus más vulnerables, incluidos sus detenidos. Me preocupan, sin embargo, los informes sobre muertes en detención a causa de la tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades. Garantizar una alimentación y una atención sanitaria adecuadas es crucial para evitar más muertes trágicas como la de Salvador Franco. Reitero mi llamado a la liberación incondicional de todos aquellos detenidos arbitrariamente y acojo el nuevo acceso de mi oficina a los centros de detención policial. Bueno, parte, amigas, amigos, de lo que decía Michelle Bachelet hace minutos desde Ginebra. Bueno, definitivamente es una actualización del informe que presenta constantemente la oficina que ella dirige, que es la de Derechos Humanos, es la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, y definitivamente pues lo que más destaca, entre otras cosas, es que reseña de nuevo estas ejecuciones extrajudiciales por parte de un organismo que ella ha considerado debe ser exterminado en Venezuela, como es la FAES. Igualmente, como ustedes escucharon, parte de lo que decía refleja la situación de inseguridad alimentaria del país, la situación de
el bajo poder adquisitivo de los venezolanos y, por supuesto, la situación también de algunos presos políticos y hablaba específicamente de la muerte del dirigente indígena, del representante de la etnia indígena, quise decir Pemón, Salvador Franco, ocurrida bajo custodia de las fuerzas judiciales de Venezuela. A esto, amigas, amigos, esto que fue presentado en el día de hoy, se le suma lo que en el día de ayer la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha presentado. Eso lo hizo la presidenta de esta misión, Marta Baliñas, quien destacó en este documento que se realizaron entrevistas a víctimas y, por supuesto, familiares, ex funcionarios del régimen de Maduro. Y en ese informe que fue presentado ayer ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, fueron claras las conclusiones que allí pudimos observar, violaciones que se cometieron a gran escala, allí fueron un poco más explícitos con respecto a todo lo que ha ocurrido en los últimos meses en Venezuela. Hablaron de las elecciones del pasado 6 de diciembre, que no contaron con la transparencia que merecen un evento electoral de este tipo. Igualmente hablaron sobre las torturas y tratos crueles contra disidentes o políticos en el país, sobre la represión también por parte de cuerpos representantes del Estado, de ataques contra ONG, como el caso de Azul Positivo, que fue destacado ampliamente en el día de ayer en esa presentación de la misión de determinación, de una actualización también de esta misión de determinación de derechos humanos de la ONU. Ataques al personal de salud, hablaron de ejecuciones extrajudiciales, como lo que acaba de comentar la señora Bachelet, con respecto sobre todo a lo que fue la masacre de La Vega, registrada en enero de este año, el pasado 8 de enero, y también destacaron el ataque a la prensa independiente, a periodistas en Venezuela, como es el caso directamente, hablaron algunos de los representantes internacionales del caso de BPI-TV, y también de la detención de Roland Carreño, quien fue detenido, recordamos, en el año 2020. Hablaron igualmente de detenciones arbitrarias. Es una actualización de todo lo que está ocurriendo en Venezuela por parte tanto de esta misión de determinación como por parte, como acabamos de escuchar, de Michelle Bachelet, alta representante de derechos humanos ante las Naciones Unidas. Por supuesto, hubo una reacción, por lo menos de la misión de determinación de este informe presentado ayer, hubo una reacción por parte del régimen de Maduro. Ayer la Cancillería que dirige Jorge Arreaza asegura que esta es una pseudomisión y está establecida a partir de una cuestionada resolución promovida por un grupo de gobierno reducido, asegura Arreaza, con situaciones internas de violación de derechos humanos. Y afirmaba que todo estaba basado supuestamente en lo que se conoce como fake news o solamente basado en lo que se presenta a través de redes sociales. Es el argumento que ha tenido Jorge Arreaza al respecto. Nosotros vamos a conversar, amigas, amigos, sobre este tema, por supuesto, porque es noticia del día. Vamos a hablar con Miguel Pizarro, quien es representante del equipo de Guaidó ante las Naciones Unidas, conocer sobre todo qué alcance puede tener este tipo de informes presentados tanto ayer como hoy. ¿Cuál es el alcance? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Realmente puede haber algún tipo de solución al respecto? ¿Puede haber algún tipo se puede responsabilizar al régimen de Maduro como tal? ¿O es solamente un documento más como lo que hemos visto últimamente que finalmente no llegan, bueno, o por lo menos no sabemos si realmente llegan a algo? Y es lo que queremos realmente indagar, porque hemos escuchado esto desde hace varios años y no se ven soluciones al respecto. Vamos a hacer una pausa, amigas y amigos. En breve seguimos con más de nuestro programa del día de hoy. Por supuesto, tenemos más información para todos ustedes aquí en Al Día con Sergio. Ya venimos. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia
dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Continuamos, amigas y amigos, con más de nuestro programa del día de hoy. Son las 7:47 minutos de la mañana. Vamos a seguir con más información. Quiero en este momento dirigirme un poco sobre todo a quienes viven aquí en Estados Unidos y que son residentes o tienen un proceso legal, por supuesto, tienen un estatus legal y pagan sus impuestos. Porque en el día de ayer se tomó una decisión importante por parte de la Cámara de Representantes norteamericana que aprobó el paquete de rescate fiscal de 1,9 billones de dólares lanzado por el presidente Joe Biden y ha sido diseñado para tratar de amortiguar la crisis provocada por la pandemia. Incluye una nueva ronda de transferencias directas a los ciudadanos. Se estima que el próximo viernes Joe Biden haga, digamos, el anuncio oficial luego de la aprobación del día de ayer, a pesar de contar con algunos votos en contra, sobre todo la mayoría, bueno, de la gran presencia de republicanos, que aunque no son mayoría, pues allí dijeron que no estaban dispuestos a aprobarlo, pero finalmente fue aprobada por la Cámara de Representantes. Recordamos que la propuesta había sido ya aprobada por el Senado y había salido adelante con el rechazo de la oposición republicana, pero pasó ahora ya definitivamente a la Casa Blanca, donde se espera que Biden la ratifique este viernes. Luego de que Biden la ratifique, se espera entonces que este paquete quise decir, que incluye cheques de estímulo de hasta $1,400 por persona para algunos estadounidenses. Estamos hablando no solamente de ciudadanos, sino también de residentes y de todos aquellos que pagan sus impuestos, pues se extienden entonces beneficios incluso de desempleo y enviará miles de millones de dólares en ayuda a estados y municipios. La gente podría comenzar a ver estos subsidios de $1,400 por persona a partir de la próxima semana. Claro, irán llegando poco a poco, no van a, digamos, depositarse de inmediato, pero sí es importante destacar que, bueno, van a comenzar a verse como ocurrió en el pasado con las dos ayudas anteriores. En el principio, por parte de la administración Trump, se logró
dar también un primer cheque de $1.200 por persona y luego uno de $600 por persona. En esta oportunidad es mucho mayor el paquete de ayuda y algunos han asegurado, sobre todo economistas, afirman que esto pudiera generar algún tipo de espiral inflacionaria que no sabemos realmente hasta dónde pudiera llegar, pero es muy factible que eso ocurra ante lo que sería esta inyección de dinero a los ciudadanos. Mientras tanto, seguimos hablando un poco de Estados Unidos. La crisis en la frontera sur continúa. Ayer la coordinadora de seguridad de la frontera sur, Roberta Jacobson, reiteró el mensaje a los migrantes que tengan la intención de entrar a Estados Unidos, que no lo hagan, insistiendo en que realmente en la actualidad no tienen la oportunidad de acoger a aquellos que estén intentando entrar a Estados Unidos por la frontera sur. Por ello ha subrayado la advertencia de no caer en, sobre todo, aquellas personas que manejan mafias en la frontera sur entre México y Estados Unidos, que les prometen ingresar a Estados Unidos de forma inmediata. Mientras el mandatario, el presidente Biden, ordenó restaurar un programa de acogida para menores de países de Centroamérica como Guatemala, Honduras y El Salvador, destinado a evitar un peligroso viaje que muchos han realizado, sobre todo niños, desde esos países para encontrarse con sus padres en Estados Unidos. A través de este programa, el gobierno norteamericano reunirá entonces a menores que sigan en Centroamérica y que cumplen una serie de requisitos con sus padres, siempre y cuando estos residan de forma legal en territorio estadounidense. Concluyendo un poco de noticias relacionadas con decisiones tomadas a nivel ejecutivo aquí en Estados Unidos, el juez Merrick Garland, nominado por el presidente Biden para el cargo de fiscal, el fiscal general, fue confirmado al frente del Departamento de Justicia en una votación dada en el Senado, donde fue ratificado con 70 votos a favor. Revisando un poco el proceso de vacunación en el mundo, la vacuna contra la COVID Coronavac, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac, se mostró eficaz contra las 3 variantes del coronavirus, identificadas tanto en Brasil como en Sudáfrica y como en el Reino Unido. Esto lo ha confirmado la gobernación de Sao Paulo en Brasil, porque esta vacuna está siendo desarrollada por el laboratorio chino Sinovac en conjunto con el Instituto Butantan de Brasil. Mientras, en Estados Unidos se anunció que se van a comprar más de 100 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson, que es la vacuna que tiene una sola dosis, por cierto, en lo que aumentará aún más el suministro de Estados Unidos. España piensa restringir la movilidad en Semana Santa próxima. En tan solo semanas tenemos esta Semana Santa para evitar una cuarta ola de contagios en este país europeo. Mientras tanto, en Venezuela se ha confirmado que el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, comunicó a través de una rueda de prensa que Venezuela aún no ha cancelado las vacunas contra COVID-19 que podrían ser suministradas por el sistema COVAX en el segundo lote que enviarán a Latinoamérica. Asegura la OPS que Venezuela todavía no ha hecho ese primer pago a COVAX, son $80 millones. La OPS participa en estas negociaciones y está progresando bien, pero se esperan por lo menos 2 semanas más para que pueda ver si se logra dar con ese pago. Hay que recordar que hay fondos congelados de Venezuela que podrían ser utilizados para hacer el pago inicial, que pueda ser incluida en la segunda cuota de vacunas que se enviarán por parte del sistema COVAX para Venezuela. Bueno, amigas, amigos, tenemos más información, por supuesto, pero también tenemos nuestras entrevistas previstas para el día de hoy. En principio conversaremos en minutos con Miguel Pizarro y más adelante tendremos, como siempre todos los jueves, las perspectivas de nuestra querida Gaby Peroso. Antes de seguir, vamos a comentarles acerca del trabajo que realiza GM Envíos para que usted pueda enviar con seguridad lo que quiera hasta Venezuela. Desde aquí, desde Miami, pero si se encuentra en otro país, no se preocupe, pueden contactar directamente a GM Envíos y ellos aquí hacen esa compra que usted requiere como tal y la envían hasta Venezuela.
Contáctenos a través de su número telefónico, que es el 305-930-2660. Lo pueden hacer vía WhatsApp, 305-930-2660, o contactarlos a través de su cuenta en Instagram, que es @GMenvíos. GMenvíos es el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Ya venimos con más de Al Día con Sergio. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy.
BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Amigas, amigos, seguimos con más. Son las 8 de la mañana, hora de Miami. Ya que nos hacemos las todos los días. Y vamos de inmediato a conversar con Miguel Pizarro. Él es comisionado encargado para las Naciones Unidas por parte del equipo interino de Juan Guaidó. Bueno, Miguel, primero que nada, buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. En principio, hemos visto, yo ya comentaba acerca de lo que ayer pues presentó el informe, esta misión de determinación de hechos de las Naciones Unidas, una misión independiente, presentó un informe. Igualmente, hoy la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también ha presentado una actualización de su informe, donde ambos prácticamente coinciden en algunas cosas, sobre todo el hecho de reseñar una vez más ejecuciones extrajudiciales, pues continúan los presos políticos en Venezuela, la arremetida contra ONGs, contra la prensa independiente, en fin. Miguel, nos parece pues altamente importante todas estas decisiones. Pero la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con todo esto? O sea, vemos informes, documentos. Ajá. ¿Y entonces? Buen día. Buen día y gracias por empezarla así, Sergio, y gracias por el espacio. Yo creo que la primera cosa importante de la jornada que hemos tenido ayer y hoy es que ratifica que no importa cuánta propaganda haga el régimen, cuánto intente manipular alguna foto sobre alguna reunión, cuánto intenten hacer vericuetos que los saque del camino de la justicia universal, al final hay una realidad muy clara que permanentemente en el Consejo es reiterada, pero no solamente es reiterada, es profundizada, sigue teniendo insumos nuevos, sigue alimentándose y permite, y aquí cito un poco como cerraba la Fact-Finding Mission ayer su reporte, dando la certidumbre de que este proceso tiene un último capítulo, no en otro informe, no en otro escrito, no en otro reporte, sino que el último capítulo de todo este esfuerzo es la justicia. Y es la justicia para las víctimas, es la reparación para quien lo ha sufrido, pero también es la garantía absoluta para el perpetrador de crimen de lesa humanidad, para el que comete una tortura, para el que desaparece a alguien arbitrariamente, de que aunque en Venezuela siga siendo protegido por autoridades, siga siendo protegido por el sistema judicial, en el mundo hoy en día empieza a avanzar y se empieza a consolidar la posibilidad de la justicia universal. Lamentablemente no es un camino rápido, y lo hablamos la primera vez del informe de la Fact-Finding Mission en septiembre del año pasado, cuando hacían la primera foto del nivel de gravedad de lo que pasaba en Venezuela y salió este testimonio con detalles de tortura, con detalles de desaparición, con detalles de teatros de operaciones clandestinos en donde se somete a la gente a violaciones graves y masivas de derechos humanos. La velocidad de estos multilaterales lamentablemente nunca es la velocidad de la emergencia que se está sufriendo. Y en nuestro caso, y con esto cierro esta primera pregunta, hay un segundo agravante, que nosotros no estamos haciendo la autopsia de un régimen que se acabó. Esta no es una misión de determinación de hechos, haciendo la revisión en retrospectiva de un periodo de la historia que se acabó y estamos buscando la reparación y el cierre en conjunto como país de ese ciclo. Este es el examen en tiempo real de un régimen que mientras que ellos hablan, siguen violando derechos humanos, siguen teniendo retaliaciones contra quienes alzan su voz y siguen intentando controlar todo el espacio cívico y democrático en Venezuela por la vía coercitiva. Ahora, tú dices que el último capítulo sería la justicia, pero ¿es justicia terrenal, Miguel? O sea, ¿hasta dónde puede llegar o qué ente encargado de la justicia? Podríamos pensar la Corte Penal Internacional. No sé, o sea, todo este informe, todo esto que se presenta, todo esto que habla tanto la Comisión de Alta Comisionada de Derechos Humanos como habla o ha presentado esta misión de determinación de hechos, que por cierto ha sido, por supuesto, desechada por parte del régimen de Maduro. Todo esto es elevado
¿Hasta qué instancia para que se haga justicia, como planteas? Tiene dos caminos. Hay un camino que lo dices en la propia pregunta. El camino de la Corte Penal es uno de los caminos y por eso en el primer informe, una de las conclusiones importantes del informe es pedirle a la Corte que tome en consideración esta investigación, pero además el exhorto de recordarle a la Corte que la justicia, para ser justa, tiene que ser oportuna. Que la justicia tardía, la justicia que no repara, la justicia que no previene el abuso, es una justicia que aunque al final cumple su propósito, no es tan justa como debió haberlo sido, valga un poco la redundancia. Y hay un segundo camino, que es que una vez queda claro que la jurisdicción venezolana está agotada, es decir, que los venezolanos no tenemos un fiscal, no tenemos un juez, no tenemos una instancia en la cual podamos ser protegidos o podamos ser amparados, se abre la posibilidad de la jurisdicción universal. Pongo un ejemplo de jurisdicción universal. Hace 6 meses atrás, uno de los responsables de ataques con armas químicas en Siria, uno de los responsables de desapariciones y de torturas en Siria, fue detenido en Alemania y va a empezar a ser juzgado en Alemania bajo jurisdicción alemana, bajo el paraguas de la justicia universal, bajo el paraguas de que este tipo de crímenes no están solamente amparados o regidos por la justicia del país, de la persona que los comete. Esta persona de Siria, este funcionario del régimen de Al-Assad de Siria, va a empezar a ser enjuiciado en Alemania en el futuro inmediato. Esa posibilidad, que para los venezolanos no existía hasta hace poco, es una posibilidad que se empieza a abrir. Y ahora el gran reto es poder organizar a víctimas cuyas familiares están en condición de doble nacionalidad, para ir abriendo este tipo de procedimientos, para ir abriendo este tipo de denuncias. Hay casos como el capitán de la Sota, hay casos como García Palomo, hay varios casos en los que, teniendo varias nacionalidades, hay que hacer un esfuerzo en que su otro país de origen, en que su otro gentilicio demande y ayude a hacer justicia, porque también permite no solamente la reparación, sino da un mensaje muy claro al ejecutor. ¿Quién hoy está pagando la consecuencia de Costa Arévalo, Sergio? El que hoy está enjuiciado por la muerte de Costa Arévalo es el funcionario del último eslabón de la cadena, mientras que el sistema sigue cuidando al que dio la orden, sigue cuidando al que tenía el sitio de torturas y al que construyó este tipo de prácticas. A ese que está en el último eslabón de la cadena, también esto es un mensaje, en que termina pagando unas consecuencias en las que la obediencia debida, yo estaba siguiendo órdenes, fui obligado por mi superior, simplemente no aplican y no funcionan en un ámbito en el que va a empezar a cambiar y va a ser diferente la forma de mantenerlos a raya. Por supuesto, entre otras cosas que se ha planteado y constantemente aparecen en estos informes, serían las aplicaciones de hechos extrajudiciales, sobre todo, pues, entre otras cosas, se habla mucho de ejecuciones extrajudiciales por parte de un grupo que ha sido considerado por parte de la propia alta comisionada de derechos humanos. Ella misma ha solicitado incluso al régimen de Maduro su exterminio, es decir, la FAES, que continúa pues, funcionando en Venezuela o trabajando en Venezuela. Te pregunto, estas recomendaciones que se hacen por parte de altos entes internacionales, ¿por qué no son acatadas en el caso de Maduro, pues la administración que lleva adelante? La doble moral, Sergio. Maduro ha estado, y su diplomacia en el Consejo ha estado convencido de que su relación política, ideológica, su capacidad de relacionarse desde el ámbito de la, valga entre comillas, revolución con los países que están en condiciones similares. Si tú miras el Consejo, hoy hay una composición muy clara de dos grupos. Está Grupo de Lima, Unión Europea, Estados Unidos, Corea del Sur, Australia, las democracias del mundo empujando en una dirección y se han juntado, parecen una misma cosa, Siria, Irán, Corea del Norte, Rusia, China y Venezuela, Eritrea. Si tú los escuchas, todos son el mismo mensaje, no importa el debate. Discurso, y no importa la sesión. Puedes estar hablando de Osetia, puedes estar hablando de las armas químicas de Siria, puedes estar hablando de los abusos iraníes y los grupos irregulares. Todos tienen el mismo mensaje sobre sanciones, sobre el imperialismo norteamericano, sobre el mundo occidental intentando destruir sus costumbres. La falta de respuesta era, por un lado, intentando apelar a que la narrativa del sancionado, la narrativa de que yo soy el bloqueado, la narrativa de la víctima de la ultraizquierda internacional que busca defenderse del imperialismo tuviera algo de espacio. Y ellos esperaban que entre el Consejo en septiembre, cuando se aprobaron las resoluciones, y el Consejo que acaba de pasar los puntos de Venezuela ahora en el mes de marzo,
En estos meses no hubo update de Venezuela, no hubo reporte, no hubo informe. El Consejo de diciembre fue el primer consejo en un año y medio donde Venezuela no era un punto, porque estaba el proceso de renovación de los mandatos y de las resoluciones. Ellos en este tiempo apostaban a que la oficina iba a retroceder, a que la misión de determinación de hechos se iba a quedar sin presupuesto, sin personal, que no iba a poder hacer actualización como la hizo, pero además apostaban a que iba a haber cambios en la política internacional. Apostaban a que Estados Unidos iba a dejar de apoyar a que la causa de Venezuela fuese como es, a que la Unión Europea iba a ser mucho más suave en su tono. Ahora se confrontan con una realidad, que es que el Consejo tiene una composición clara y una visión muy clara de lo que hay que hacer, pero además el próximo Consejo, Sergio, el Consejo del mes de junio, en la resolución hay un examen a profundidad que debe responder la alta comisionada sobre cada una de sus recomendaciones. Es decir, la próxima sesión del Consejo, la alta comisionada no va a hablar del estado de las cosas en Venezuela, no va a decir en los últimos 3 meses pasó esto, pasó aquello. El siguiente reporte es un reporte en detalle, recomendación por recomendación. Es decir, yo pedí que se disolvieran, yo pedí que se disolvieran las FAES. En lugar de que se disolvieran las FAES, lo que ha pasado con las FAES es A, B, C, D, la masacre de La Vega, las desapariciones de final de año. Ahora, hemos visto, por ejemplo, recientemente una reunión que se hizo muy viral en las redes sociales de la propia Bachelet con la administración de Maduro. Vemos que efectivamente hay buena camaradería, ¿no?, entre ellos, o es solamente algo, digamos, de fachada, no sé, Miguel. Mira, yo estoy seguro, Sergio, que en una reunión por Zoom de 1 hora, Maduro debe haber tenido a un pasante cuya única tarea era tener 2 dedos en los 2 botones de captura de pantalla, esperando cualquier gesto, cualquier sonrisa, cualquier mueca que permitiera hacer esto. Yo prefiero guiarme mucho más o balancear mucho más la acción de la alta por los hechos. Y ahí está, una foto con una sonrisa que fue viral, que hay 2 millones de memes, que yo creo que el reclamo de las víctimas y organizaciones era un reclamo justo, era un reclamo correcto, porque las formas hay que cuidarlas. Creo que hay una respuesta clara. Hay un reporte hoy, hay un informe hoy que deja muy clara la posición de la alta comisionada, que además hablaba de cosas que algunas personas eran escépticas sobre si les iba a hablar o no. Retaliaciones en la DIGESIN, por ejemplo, a quienes han alzado su voz y han contado sus historias. Todo el problema de falta de acceso a los juicios, el caso de Gilberto Sojo y el caso de Requesens, la muerte de Salvador Franco, que a mí yo te lo dije la última vez que hablamos, pero no me deja de impactar que algo como lo de Salvador Franco no sea un escándalo en el mundo. Imagínense que hubiese sido en un gobierno de derecha o en algún otro formato donde se muere un preso político indígena de shock séptico y tuberculosis. Fuese un escándalo gigante, pero como es Maduro, nos toca a nosotros intentar buscarle el reflector y explicarlo cuando mucha gente no lo quiere ver. Yo me guío mucho más por los hechos y creo que el balance tanto de la misión de determinación de hechos como el balance del informe de la alta comisionada y sobre todo otra cosa que no hemos hablado, pero 55 países, Sergio. 55 países se pararon, firmaron una declaración conjunta, ejercieron su derecho de palabra, mantuvieron el tema de Venezuela dentro de su agenda prioritaria y además ha sido el tema, junto con Bielorrusia y el golpe de Estado en Myanmar, que ha tenido las declaraciones más grandes dentro del Consejo de Derechos Humanos, lo cual demuestra que nuestro tema no está muerto ni está en el baúl de los recuerdos de algo tan importante como esto. Ahora, pero como tú bien también comentabas, efectivamente hay 2 grandes ejes. Este eje de estos 50 y tantos países que hay en el mundo que apoyan, digamos, una solución democrática a toda la crisis que vive Venezuela, y hay otro gran eje que efectivamente dirigen Rusia, China, Irán, Turquía, países que han apoyado al régimen en Venezuela. Entonces, ¿cuál de los 2 puede tener más fuerza? ¿Cuál de los 2 puede tener incluso, puede ser más escuchado? O sea, es una lucha de poderes. Totalmente. Y es una lucha en la cual creo que la parte difícil de comprender para nosotros al principio era que es una pelea geopolítica que a veces es más grande que solo Venezuela. A nosotros nos toca coordinarnos y ayudar a la oposición de Nicaragua. A nosotros nos ha tocado apoyarnos y coordinar con la disidencia cubana. A nosotros nos ha tocado coordinar y acompañar a víctimas sirias, porque así como esos regímenes se van juntando, a nosotros nos ha tocado por la otra vía
ir uniendo a las oposiciones, a las víctimas, a las organizaciones. Yo creo que dentro del sistema de Naciones Unidas hay un gran reto y hay un examen en general, que es que estas dictaduras y este tipo de regímenes no controlen organismos en los que deberían ellos ser los que están sometidos a exámenes. Hoy en día en el Consejo la proporción o el balance sigue siendo favorable a la causa venezolana, sigue siendo favorable a nuestra visión y a la denuncia, a la capacidad de hacer justicia y de condenar. Pero la composición ha ido cambiando en el tiempo. Y eso es algo a lo que no solamente en el caso de Venezuela, es parte de nuestra conversación con la Unión Europea, con Estados Unidos y con el Grupo de Lima, es parte del gran reto del futuro en temas como Venezuela, pero también temas como Nicaragua, temas como Yemen, que estos países, ahí pasan cosas absurdas. En estos días, Norcorea, Sergio, que todos sabemos lo que es Corea del Norte, le estaba haciendo un examen sobre la situación de derechos humanos a Australia. Era Corea del Norte quien decía si Australia estaba o no cumpliendo con los estándares internacionales de derechos humanos. Ese tipo de cosas irracionales que pasan dentro del sistema de Naciones Unidas creo que son parte de lo que hacen que el sistema tenga debilidades serias de credibilidad en su composición, pero al final los consejos y las instancias se conforman por elecciones, se conforman por países que votan para que otros países estén ahí. Y ahí está el gran reto nuestro de romper ese segundo bloque que hasta ahora ha venido dejando solo a Venezuela en el último tiempo. No ha sido como era hace 2 años atrás. Ahora, mientras tanto, Miguel, conversamos, amigas y amigos, con Miguel Pizarro. Mientras tanto, pues se habla nuevamente de posibles negociaciones entre Maduro y Guaidó. De hecho, una negociación promovida por varios países. De hecho, en el día de ayer también Guaidó corroboró que efectivamente ha tenido contacto directamente con Suecia y Noruega, entre otros países, de la posibilidad de una negociación, un diálogo. Es decir, ¿cómo se come esto, Miguel? Mira, O sea, y sobre todo, ¿cómo lo puede entender el venezolano? Y me voy un paso más atrás de donde lo preguntas. Nosotros hoy, en este momento, mientras que tú y yo hablamos, estamos intentando que en Venezuela haya vacunación. Por favor, de hecho, ahí está el sistema COVAX exigiendo el pago, a ver si realmente pues sale ese dinero que necesitan los venezolanos. Totalmente. Y para poder lograr que en Venezuela haya una vacunación, hay que tener de alguna forma la garantía de que nosotros movilizamos los recursos y el régimen garantiza el acceso. Y eso es una forma de acordar, eso es una forma de negociar algo tan básico y tan sencillo como que los venezolanos puedan tener acceso a una vacuna de calidad y puedan tener un plan de vacunación que ellos puedan revisar, puedan auditar, sepan quién va primero, quién va después. Eso es un proceso que van dando y que van dando con sus matices, con sus bemoles, encabezado por el mundo médico y científico, pero van dando, nosotros creemos que bien, y esperamos que en las próximas semanas se pueda concretar todo el tema de Bueno, dice que queda muy poco tiempo, comentaba el sistema COVAX o la OPS. De hecho, hablamos ayer con la OPS y con la UNICEF un poco para poder iniciar el proceso de solicitud de la licencia y poder garantizar que los recursos lleguen cuando tienen que llegar. La idea es que Venezuela no pierda la posibilidad de entrar en la oleada de mayo, junio de envío de vacunas de COVAX, pero este proceso, que se resume en COVAX y se resume en vacuna, tiene de fondo un intento de acordar un plan de vacunación, de acordar un mecanismo de monitoreo y de que el liderazgo esté en manos de UNICEF y de OPS. Y me voy a ese paso un poco más atrás, porque está muy relacionado con lo que el propio presidente Guaidó planteaba ayer en su declaración. Venezuela necesita solucionar cosas. Nuestro país necesita poder resolver cosas. Y si para resolver cosas... Disculpa que te interrumpa, pero todo parece indicar que una solución a la crisis de Venezuela pasa por una negociación, una conversación. Totalmente. Y pasa más que por una negociación o por una conversación, pasa porque Venezuela pueda tener certezas y pueda tener de forma acordada elecciones, instituciones, mecanismos verdaderos de justicia. Ahora, eso quiere decir que ahora nosotros creemos optimistamente, naif, ingenuamente, que cuando los noruegos vayan, entonces la cosa mañana va a estar resuelta. No. Aquí al final hay una decisión política de que todo el que quiera ayudar, todo el que quiera hablar con nosotros, hablar con el otro, hablar con quien quiera hablar, nosotros no le vamos a tirar la puerta en la cara, nosotros no nos vamos a hacer un desplante, nosotros no vamos a creer que somos más papistas que el Papa. A todo el que se ofrezca a ayudar, el mismo mensaje. ¿Qué quieren los venezolanos y qué queremos todos hoy? Que haya un consejo electoral creíble,
que hayan unas elecciones verdaderas y que podamos elegir nuestro futuro, que la gente no la metan presa y no la maten por decir lo que dice, que los medios de comunicación puedan funcionar y las ONGs puedan existir y que la asistencia humanitaria en Venezuela sea una realidad sin política, sin instrumentalización, sin obstáculos. Sin estas 5 cosas, hay posibilidad de hablar, hay posibilidad de avanzar en algo, bienvenida. Ahora, nosotros no somos tontos, nosotros sabemos que el régimen no quiere acordar cosas, el régimen quiere dialogar. El régimen quiere un espacio en el que hablemos infinitamente del sexo de los ángeles, de cómo funciona la teoría de la relatividad, pero Venezuela necesita soluciones concretas y soluciones concretas implican inmediatas. Y si nosotros se nos abre la posibilidad de hablar con Noruega, de hablar con Suecia, de hablar con la Unión Europea, tal como ha ocurrido en el pasado. Lo otro es que creo que por nuestra forma de comunicar, entonces a veces le damos novedad a cosas que no son tan novedosas. Nosotros tenemos como práctica permanente hablar con la delegación de Noruega cada vez que va a Venezuela. Nosotros tenemos como práctica permanente pedirle a los países que están un poco más en el medio que busquen maneras de abrir el compás político y el compás democrático desde hace un tiempo atrás. Pero como la negociación política, como la posibilidad de acordar cosas no es popular, no es algo que atraiga seguidores de Twitter, no es algo que dé retweets, a veces pareciera que nos da un poco de prurito, de hablar las cosas en ofensiva y hablarlas con fuerza. Mira, un régimen que es acusado de las cosas que están siendo acusadas en estos 2 días, que tiene la emergencia humanitaria que tiene el colapso económico que tiene, es un régimen al que hay que buscarle toda la presión posible por todos los lados a ver si hay alguna posibilidad de transición democrática, pacífica y electoral en Venezuela, sin que eso implique que uno empiece a creer en el niño Jesús, pues. Sí, no entendemos. Incluso recordando las declaraciones recientes del gobierno de Estados Unidos, donde afirma, entre otros, pues González, de asuntos del subhemisferio occidental, comentaba que efectivamente, bueno, entienden muy bien lo que significa o cómo ha manejado pues, la administración de Maduro este tema de la negociación y del diálogo y que comprende perfectamente todo lo que está pasando en Venezuela y también entienden muy bien cómo pues tanto Maduro como el propio Guaidó han caído pues en la aceptación del público venezolano, de la gente, pues de los venezolanos como tal. Así que al final todo va a concluir, Miguel, nos parece, en una concentración, digamos, una concertación, mejor dicho, de ideas. Incluso si nos vamos más atrás, ponte que haya gente a la que diga que no le gusta la administración de Biden, sino que eran seguidores de la administración de Trump. Sí. Es que desde la era de Elliot Abrams se viene diciendo con mucha claridad que toda la estrategia internacional apunta a que Venezuela pueda tener una negociación que acuerde elecciones, que abra una transición, que toda la estrategia de sanciones, toda la estrategia de presión internacional, toda la estrategia de justicia internacional, todo apunta a un mismo objetivo, que es que haya toda la presión posible para que haya una negociación verdadera que nos lleve a elecciones verificables, creíbles, transparentes. Y ahí nos toca insistir. Claro, el punto final es una elección transparente, claro, con un CNE, pero en estos momentos se está discutiendo la posibilidad de crear un nuevo CNE. Y van a toda velocidad a repetir el mismo error de diciembre. ¿Y cuál era el cálculo de ellos en diciembre? El cálculo de ellos del fraude de la Asamblea Nacional es que eso era un jaque mate. Es que ellos hacían el fraude de diciembre y el fraude de diciembre mataba a Guaidó, lo sacaba del panorama, dividía a la oposición porque ellos contaban con que la parte de la oposición que creía que había que participar al final iba a romper con el resto de la oposición y iba a entrar aún sin condiciones y que les iba a dar a ellos digamos, un fuero de legitimidad internacional, de reconocimiento, de interacción. ¿Dónde están hoy a tan solo 3 meses después de haber juramentado esa Asamblea Nacional fraudulenta? Nadie los reconoce, no han logrado interacción. Ni siquiera los alacranes han podido hacer las giras que querían hacer. Ahí está Bertucci, que se quedó tomando sopa en la oficina de la FCA aquí en Estados Unidos. No pudieron eliminar, digamos, a la Asamblea Nacional, al presidente Guaidó, el G4, esa realidad política que ellos apuntaban a que se desmoronara, se dividiera, ha logrado sobrevivir, no impermeable a crisis, no ajena de discusiones, pero ha logrado sobrevivir, en su médula ha logrado sobrevivir. Y no lograron tener a una parte de la oposición de verdad, no me refiero a los alacranes y a los que ya tenían con ellos como la mesita, sino de la oposición a que se metiera en un camino de dividir o de legitimar un fraude electoral. Ahora, ellos a dónde me imagino que deben creer que apunta su realidad interna, resistir, Sergio.
Ellos son unos convencidos de que mientras más resisten en el tiempo, mientras más pasan sin tomar decisiones políticas, del otro lado nos dividimos, peleamos, hacemos pública cualquier diferencia, no somos capaces de llegar con una posición cohesionada. Y ahí yo creo que hay un reto nuestro, que es que la oposición no puede seguir siendo un ejercicio de discutirnos en Twitter y públicamente cosas que debemos tener mucho más consensuadas y amarradas a lo interno. Yo creo hoy que hay una base política cohesionada que no la teníamos así hace unos meses atrás, e incluso en la interacción internacional creo que hay un orden respecto al tema de elecciones creíbles y a cómo vemos la interacción, incluso cómo vemos temas como los de Noruega, que a mí me hacen ser optimistas respecto a nuestro lado de la fuerza. Ahora, eso no implica que ellos quieren negociar o quieren acordar mañana. Yo creo que aquí falta mucha presión, falta recuperar presión interna y capacidad de movilización interna, y que al final ellos sientan que su única salida es poder acordar y abrir un mecanismo electoral. Mientras que ellos creen que tienen otros caminos, a nosotros nos va a tocar insistir, y nos va a tocar insistir aún sabiendo lo difícil que es la insistencia en estos contextos. Miguel, ante todo lo que ha ocurrido en los últimos años, sobre todo en los últimos meses, con esa caída de popularidad que ha tenido Guaidó y todo el equipo que lo acompaña, incluido tú, pues muchas personas consideran y piensan que este tiempo de este equipo se acabó. Te lo comento porque es lo que refleja la gente que diariamente pues, se sintoniza con nosotros. ¿Crees que es factible que pueda haber un momento de darle paso a otras personas que puedan dirigir esa oposición, o es que tiene que ser Guaidó? Yo siempre creo en la renovación. Yo no creo que la decisión de que Guaidó sea el referente de este proceso haya sido una decisión, digamos, como escrita en piedra. Yo creo que al presidente Guaidó le ha tocado liderar un proceso súper complicado, en el que al final el primer sacrificado es él mismo, en su propia condición de vida, en su propio entorno, en su propio... Hay personas que creen que este oficio es una mantequilla, que ahí no pasa nada, pero hay que verle la cara a que tú sepas que cualquier mañana te despiertas y vas preso el día que se le ocurra al SEBIN o al DIGESIN meterte preso, que tu hija te pregunte por qué siempre hay una patrulla que te persigue, que cualquier persona que se reúna contigo termine allanado, que cualquiera que te contrate un equipo termine preso. Al final hay una realidad del ejercicio del liderazgo político que yo creo que no está bien visto o no está bien comprendido, y del otro lado creo que no está suficientemente bien explicado. Aunque haya 1000 reportes de la Fact Finding Mission y de Bachelet, etcétera, que lo grafican, creo que hay una parte del país que con mucha razón de desespero no procesa qué implica ser líder político o referente político. Yo espero que la Venezuela de mañana sea una Venezuela donde haya capacidad de escoger en la política y donde nosotros tengamos en el liderazgo político la capacidad de decidir y de tener opciones, y no que sea como nos pasa hasta ahora, que hay 2 bloques y nos toca estar dentro de los 2 bloques. Pero hablando un poco del tema de popularidad, es que la discusión o de la pelea contra una dictadura no es un asunto meramente de opinión pública. Si nosotros creyéramos que esto es solo un asunto de opinión pública, entonces al final el trabajo no es organizar, no es denunciar, no es ver cómo logras abrir un acuerdo o cómo logras romper a la dictadura para forzar una transición, sino es cómo te mantienes famoso y cómo te mantienes diciendo cosas que sean populares y que te mantengan con el favor de la gente, aunque eso no te implique o no te lleve a ninguna posibilidad de cambio o no te acerque a que las cosas vayan a ser diferentes. De eso tenemos varios políticos en Venezuela que no hacen nada, pero que hablan de una forma o plantean las cosas dentro de un cuadrante que siempre pareciera estar en el favor de la ola de la gente. Yo creo que la política, Sergio, tiene que dejar de intentar ser un concurso de popularidad. Y eso implica entender que mientras que no seamos eficientes, y eficiente se entiende por salir de Maduro, la gente no espera de nosotros ya a estas alturas solamente buenos discursos o que hayan buenas resoluciones en la ONU. Todo el mundo entiende eso como ingredientes de algo más grande que eso, pero eso no es el fin en sí mismo. Antes, hace 5 años, 10 años atrás, esto era valorado como un resultado en sí mismo. Hoy en día el único resultado por el que la gente evalúa la política es si produjeron el cambio que necesitan o no. Y mientras que ese cambio no llegue, la política como oficio y nosotros todos como parte de este oficio, creo que vamos a estar en una mala posición de opinión pública. Vamos a tener gente que con mucha razón nos reclame, aunque ese reclamo tenga un contenido importante de incomprensión. No es sino hasta que termina la historia que se puede contar hacia atrás todo lo que pasó. Y en este tiempo a nosotros nos toca aguantar, así como del lado del régimen, la persecución y el acoso, también nos toca la simplificación y el señalamiento de algunos actores
que no se mueven y que no hacen. Ojalá la política fuese un ejercicio mucho más colectivo y que la política hoy en Venezuela tuviese mucho más actores involucrados que solamente los actores que tenemos años metidos en este oficio. Estoy seguro que podríamos tener una forma diferente de aproximación. Ahora, eso no puede ser entrar unos contra otros, es entrar todos juntos para pelear contra el único que hay que pelear, que es Maduro. Concluyendo ya, Miguel, nos desviamos del tema, pero Disculpa, es que yo hablo largo. hablando un poco del tema político, pero ustedes escuchan a la población, ustedes leen lo que dice la gente de lo que pasa, de lo que siente, de la decepción que tiene con respecto a lo que ha hecho o lo que no ha hecho tal vez el equipo de Guaidó, Miguel. No solo uno escucha a la gente y habla con gente, es que nosotros no tenemos un planeta de políticos, Sergio, Okay. donde uno vive ahí guardado y de vez en cuando sale en una nave al mundo terrenal. Mi mamá vive en Palo Verde, mi hermano vive en Los Ruices. O sea, yo para la vida fuera de la burbuja política, para Claro, nosotros porque el no es una vida venezolano ajena. hoy en el país está pendiente de su día a día. Claro, claro. Y ve a la política como algo que se les desconectó y que les ha estorbado y que no tienen la posibilidad de resolver. Y yo he estado en este oficio, yo hago política desde que soy un chamito, desde que yo tengo 13 años yo hago política, yo tengo 33, imagínate, me está quitando años. En este tiempo yo he visto picos y he visto baches. Este es un Sí. oficio en el que uno no siempre está de moda y no siempre tiene el favor de la gente, y el gran reto es entender cuando no lo tienes, por qué no lo tienes. Y yo creo que hoy una de las razones por las que hay desconexión, yo no creo que todo el desconectado está decepcionado o está molesto. Yo creo que hay gente que genuinamente dijo, cuando estemos cerca de salir me vuelves a llamar, mientras déjame ver cómo sobrevivo, cómo me invento mi vida, cómo hago. Creo que nuestro gran ejercicio es ganarnos de nuevo el derecho a que nos escuchen. Y para ganarte el derecho a que te escuchen, tienes que empezar por reconocer lo malo y enaltecer un poco mejor lo bueno, pero tienes que reconocer lo malo. Y la política tiene rato que no hace un corte de cuentas con la gente, un corte de cuentas que permita que todos a la vez digamos, eso era y avancemos. Lamentablemente creo que no lo vamos a tener hasta que nuestro país entre en un proceso diferente de la política a la que tenemos hoy, y a eso no me refiero gobierno interino, Maduro, es que hasta que Venezuela no tenga posibilidad o de una elección verdadera o de abrirse en un proceso de cambio o de transición, es muy difícil, creo yo, que la mayoría de la gente se reconecte con la política como un instrumento de cambio, porque no la ven útil o no la ven cercana hoy en día. Gracias, Miguel, por el contacto, por haber respondido a nuestras preguntas y por haber aceptado esta invitación y sobre todo, bueno, por parte de lo que se ha hecho ante este organismo que es la ONU y ver en qué desemboca pues todo esto que hablamos, sobre todo al principio del programa. Gracias, una vez más. Gracias a ti, Sergio. Hacemos una pausa y en breve seguimos. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela.
BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Amigas, amigos, seguimos con más de nuestro programa del día de hoy. Hoy, como todos los jueves, tenemos a nuestra muy querida colega Gaby Peroso, ya está conectada para conocer sus perspectivas. Bueno, Gaby, ha sido muy movida la semana con respecto a Venezuela, desde la decisión tomada sorpresiva para algunos. Bueno, sí, fue sorpresiva, porque se veía venir, pero no en qué momento ni cuándo. Gaby, el TPS para los venezolanos. Sé que, bueno, nosotros hemos hablado durante toda la semana de este tema, sí. Pero bueno, pero fue una decisión importante tomada por el gobierno de Joe Biden. Algunos aseguran que esto es, digamos, una consecuencia de lo que hizo Trump, pero bueno, más allá del tema político, creo que es importante para muchos venezolanos en este país. Adelante, Gaby. Sí, así es, Sergio. Definitivamente una decisión que marcará un antes y un después para los venezolanos y que marca también la política que va a mantener Joe Biden con respecto a Venezuela. Sin embargo, en esa misma rueda de prensa, y obviamente el tema del TPS acaparó la atención, se dijeron algunos puntos importantes sobre lo que será la política exterior hacia Venezuela. Y es que se hablaba de que cualquier tipo de negociación no se hará, Estados Unidos no participará directamente en ningún tipo de diálogo. Y adicionalmente se referían directamente a las sanciones, porque decían que en definitiva, normalmente han dicho que van a revisarlas, pero ya decían y reconocían que en los 4 años anteriores las sanciones no habían tenido ningún tipo de efecto, porque justamente la meta era llevar a elecciones libres y justas, y ya reconocían que eso no se había logrado. Y hay cierta preocupación en Washington porque dicen que cuando tú das un mensaje tan abierto, puede ser malinterpretado por el régimen, si bien ellos han dicho, y ya lo hemos dicho aquí, Sergio, que no tienen apuro en levantar las sanciones. Todo parece indicar, cuando lees sus declaraciones, que las sanciones sí o sí, por lo menos algunas de ellas, sí serán levantadas porque las ven que no tienen efectividad y que están, ellos hablaban de castigando innecesariamente a los venezolanos. O sea, por ejemplo, obviamente, ¿qué tipo de sanciones pudieran levantarse, Gaby? Mira, se hablaba... Al gasoil, perdón, adelante. Exactamente. Sí, una de las que más lobby político tiene y que más fácil puede levantarse, además fue una de las más recientes, es ese intercambio que había de petróleo por gasoil, que justamente permitía que las plantas eléctricas, que los camiones que distribuyen comida se puedan movilizar dentro del país. En Venezuela muy arduo, de hecho hemos visto largas colas de vehículos de carga pesada, a la espera de poder, porque no hay, prácticamente se ha ido acabando. Lo hemos venido hablando aquí, hablábamos justamente del mes de marzo y esa proyección se está cumpliendo específicamente porque se agotan los inventarios y obviamente no hay solución porque las empresas internacionales tienen una prohibición específica. Ellas podían hacer estos intercambios y ese gasoil llegaba a Venezuela. Entonces, con el tema humanitario de alguna manera se aliviaba. Pero en la presión que se tiene por parte de Estados Unidos, esto había sido prohibido. Esta podría ser una de las principales que se levanten. Y adicionalmente, permitir más operatividad a empresas americanas o extranjeras en casos específicos. Yo no creo que las sanciones específicamente a PDVSA, como se dio en un marco general y amplio, se vayan a levantar así de fácil. Porque ellos están diciendo... Y las sanciones individuales continuarán. Y sí, las sanciones individuales aumentarán, no solo continuarán, aumentarán porque el acercamiento que tiene la administración de Biden con Europa es distinta, Sergio. Sabemos que la administración anterior de Donald Trump fue muy combativa, tuvo ciertas políticas que Europa no respaldaba y de alguna manera
no querían ir en paralelo los europeos con la administración de Donald Trump, pero podría ser distinto cuando hablamos de la administración de Joe Biden, que adicionalmente ha ratificado que será un acercamiento multilateral, que yo creo que ellos critican y dicen la administración anterior jamás tomó una medida multilateral. Yo no lo veo así. Se creó el Grupo de Lima, se lograron importantes acuerdos a través de la Organización de Estados Americanos y el llamado Tratado de Río. La otra administración también se acercó a los países y también lograron que más de 60 países justamente reconocieran al gobierno interino. Así que no lo veo como que esa administración actuó por su propio lado y ahora esta sí. Sin embargo, hay como más amistad, más camaradería, por así decirlo, con Europa. Entonces, avanzarían las sanciones individuales que tienen mucho efecto y se revisarían esas sanciones multilaterales para poder entonces así dibujar algo nuevo. Es fundamental que esto esté ocurriendo para llevar a una mesa de diálogo y negociación. Ya oíamos a Juan Guaidó dibujar, ahí hay que aclarar, él no está diciendo que está hablando con el régimen de Nicolás Maduro, está diciendo que está abierto al diálogo para todos esos países que pueden ser mediadores en este caso. Estados Unidos dice, hecho, ellos hace tienen... rato Miguel Pizarro, disculpa que te interrumpa Gaby, lo corroboraba. Efectivamente han tenido contacto directo con Noruega y Suecia, Noruega. Países que están interesados pues en que esto se dé, ¿no? O Sí, sea, que haya un acercamiento, una negociación, y lo corroboró ahorita hace un minuto Pizarro. Y justamente son naciones que ya tienen experiencia en este tipo de mesas de negociación. Pero siempre tienes que tener el elemento presión, porque si no presionas, no logras nada. En las condiciones actuales que hay en Venezuela, Juan Guaidó hace 2 años, hace año y medio, tenía otras condiciones distintas. Había mucha incertidumbre para el régimen de Nicolás Maduro. Hoy en día, lamentablemente, ellos se sienten seguros y se sienten muchísimo más fortalecidos, porque no podemos decir otra cosa. Siguen presionando para que se hagan las elecciones regionales y eso podría quebrar la oposición. Entonces, si tú vas a una mesa de negociación, acuerdo de esa manera, es muy fácil. Hay un elemento importante, lo sacaba el Miami Herald en la noche del día de ayer, una entrevista y un reportaje que hacía, un artículo de opinión de Oppenheimer, en donde hablaban de que en Washington, D.C. se está hablando de un llamado de un grupo de los 8 para Venezuela. A mí esto me parece muy importante. He estado indagando y me dicen, al parecer es una idea, ni siquiera se han creado planes sobre esto. Se trataría de 8 democracias importantes del mundo. Estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia y por el lado europeo, los Países Bajos, Reino Unido, Francia y Alemania. Y ellos justamente como una coalición internacional de apoyo para el tema venezolano. No sabemos si esto se juntará con el Grupo de Lima, con el Grupo de Contacto. Recordemos que hay varios grupos, pero cuando estamos hablando de democracias de este calibre, por así decirlo, podrían ser fundamentales a la hora de presionar. Imagínate el poder diplomático, financiero, político que tienen estas democracias en el mundo para presionar al régimen de Nicolás Maduro. Si nosotros logramos poner de acuerdo a las democracias del mundo de que ya no hay vuelta atrás con el tema de Nicolás Maduro, se pueden alcanzar grandes cosas y la presión sí puede ser significativa, no necesariamente afectando al pueblo venezolano. Así que esta propuesta, que es apenas un dibujito en un papel, podría ser fundamental para las próximas acciones y yo creo que eso es lo importante. Se está trabajando en paralelo y en secreto, por así decirlo, alianzas importantes para que la oposición venezolana vaya con fuerza a una mesa de diálogo. A ver, Gaby, veía declaraciones recientes de representantes de la administración Biden que afirmaban que efectivamente ellos quieren buscar un diálogo, que como tú comentabas hace ratico, no van a dejar de imponer sanciones, pero que todo concluye con un diálogo entre las partes. Estamos hablando de Maduro y Guaidó, o sea, básicamente, ¿no? Por decir los dos polos que hay en Venezuela, que ellos van a buscar o propiciar que se dé esa negociación. Todo parece indicar, o por lo menos es lo que uno va viendo a medida que pasan los días,
que todo va como en ese camino. Ya el mismo gobierno de Estados Unidos reiteró una vez más que no piensen en que va a haber algún tipo de invasión en ninguna parte del mundo. No hablo de Venezuela, sino de cualquier parte del mundo. Sí. Pero bueno, un poco para que la gente también como que se entienda cómo se va a manejar el gobierno de Joe Biden. Te consulto, te pregunto, pues, en vista de todo esto, se quiere propiciar un diálogo. Tú decías al principio, ahí no va a participar el gobierno de Estados Unidos. El gobierno no quiere, no va a meterse en eso, lo está haciendo a través de unos terceros, como puede ser de pronto Noruega o Suecia. ¿Es el camino? Es el único camino planteado hasta ahora. No sabemos si es la solución. Creo que es importante que tanto el gobierno de Estados Unidos y otras naciones y el gobierno interino han dejado claro que esta vez no serán ingenuos en caer en el juego que puede propiciar el régimen de Nicolás Maduro para ganar tiempo. Sí. Yo imagino que esto será fundamental porque si se adelanta demasiado el diálogo, se van a las regionales. Esa es una de mis preocupaciones. Sé que insisto mucho en el tema de las regionales, pero eso tumbaría de alguna manera los otros 2 años de reconocimiento a las únicas instituciones legítimas, a lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral. Oíamos a Michelle Bachelet hablar del Consejo Nacional Electoral, lo veía prácticamente como un hecho. Sé que, bueno, se ha reportado y tú lo has hecho, todo lo que es el tema de lesa humanidad, pero a mí me llamaba la atención que ella hablaba, bueno, con miras al nombramiento del Consejo Nacional Electoral. ¿Realmente hay consenso interno en Venezuela para que ese Consejo Nacional Electoral se mencione? Porque Michelle Bachelet habla de ese punto. Ella no se mete mucho en otras cosas, pero en este particular lo da como un hecho. Entonces, todo eso hay que blindarlo de alguna manera y si bien Estados Unidos no va a participar, realmente va a ser fundamental porque a través de él y las herramientas de presión que tenga son las únicas maneras de que el régimen de Nicolás Maduro ofrezca garantías mínimas y necesarias para que se inicie ese diálogo y se pueda desarrollar. En el día de ayer, la congresista María Elvira Salazar, en lo que fue esta reunión en el Comité de Relaciones Exteriores con el secretario de Estado, Anthony Blinken, le preguntaba específicamente si está entre las posibilidades de que Venezuela también sea nombrado como un Estado patrocinador del terrorismo. Y él decía, si se cumplen las normas mínimas con las que se hace esta catalogación, sí se haría, y en la Casa Blanca horas antes decían que no estaba entre las prioridades levantar esa medida específica de Donald Trump. Esa podría ser una buena manera de presionar al régimen de Nicolás Maduro, además que hay suficiente evidencia de las relaciones que tiene con grupos terroristas. Entonces, esa no se está metiendo con el petróleo y la gasolina, que es ya lo que más presión tiene la administración de Joe Biden para que se levante, para que el pueblo venezolano no sufra, pero elevas a la nación y a la identificación de todos esos actores a un nivel mayor como terroristas y obviamente le cuartas una cantidad de intercambios que puedan hacer con el mundo entero. Y si eso es respaldado por Europa, es interesante. Sin embargo, tampoco podemos vivir en un mundo de fantasía. Europa se toma con mucho tiempo este tipo de decisiones. Entonces, ojalá que de verdad las conversaciones se estén dando para que Europa comience a dar pasos firmes, no solamente en sanciones individuales, sino otras estrategias que pueda manejar con América y específicamente con Estados Unidos para que realmente haya una presión. Si no hay presión, Sergio, podemos estar 9 meses, 1 año en una mesa de negociación y no se van a alcanzar los objetivos porque ellos no se van a ir así como así, pues no lo van a hacer. Gaby. Bueno, debo ir concluyendo, Gaby. Tenemos muchos temas que no hemos abordado, pero sí, una de las cosas que nos parece importante, sobre todo para quienes residen aquí en Estados Unidos, fue la decisión tomada por el Congreso. Bueno, digamos, decisión final. Ya el viernes el presidente Biden va a digamos, firmar como tal este paquete de ayuda para los ciudadanos que viven en este país, importantísimo. Aunque algunos afirman, como yo comentaba al principio cuando hacía este comentario, que creen que esto pudiera generar algún tipo de espiral inflacionaria en Estados Unidos. Hay mucha preocupación. Parece que el paquete es muy grande. Sí, y esa es una de las grandes críticas que está haciendo
sobre todo los miembros del Partido Republicano, y esto al final es así, o sea, de alguna manera estás imprimiendo dinero, lo estás dando. Hay, por ejemplo, críticas en el tema de los desempleados, porque están recibiendo $300 semanales y hay otras ayudas adicionales. Hay gente que recibe $500 o $600 semanales, Sergio. Entonces, realmente un desempleado tendría entonces un incentivo de trabajar cuando está ganando más de lo que normalmente ganaría en un trabajo regular. Entonces, esas críticas creo que son absolutamente necesarias y ojalá se tenga un plan que realmente reactive la economía. Yo sé que los ciudadanos necesitan ayudas específicas, pero te puede salir mucho más caro si solamente te dan la ayuda y no hay manera de que de verdad ese dinero fluya a través de la economía y realmente vuelva a traer ganancias al sistema, porque al final eso se termina traduciendo en que nos suben más adelante los impuestos, en que no pueden dar tanta ayuda a los estudiantes en el futuro. O sea, hay una cantidad de cosas a tomar en cuenta aquí, pero bueno, ya se aprobó, Sergio, y bueno, que cada ciudadano lo invierta y lo utilice de la mejor manera, porque en definitiva es una ayuda y eso hay que reconocerlo. Y pudiera ser la última ayuda que en todo caso pueda otorgar este gobierno. Agradecidos, Gaby, como siempre, un beso grande. Debemos concluir nuestro programa y gracias como siempre por estar con nosotros aquí todos los jueves, como lo llamamos, las perspectivas de Gaby Peroso. Un beso grande, Gaby. Siempre es un placer. Gracias, gracias. Hacemos la pausa y al regreso ya cerramos nuestro programa del día de hoy. Ya venimos. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Bien, amigas, amigos, seguimos con más. Suena ahí al fondo algo de Grease, Vaselina. Y quería comentar algo antes de ir cerrando el programa. Tengo más noticias que dar, por supuesto, pero solamente para destacar lo que ha pasado con Vaselina. Y es que ahora una serie de internautas ha considerado esta película como una película sexista, una película además que ha sido homofóbica, maneja el racismo, una serie de críticas que se ha hecho a Vaselina, Grease, Vaselina, después de varios años. Ya esta película, recordamos, es del año 1979 y a pesar de que han pasado varios años, pues ahora hay críticas con respecto a esta película y algunos hasta han pedido que sea
eliminada o sacada de cualquier tipo de plataforma en la cual está. No obstante, Olivia Newton-John ha comentado sobre este tema, que ha sido fue una película muy divertida y con una historia divertida, y nunca me he tomado en serio nada de eso que plantean allí, de que haya sido plagada de racismo, de sexismo o de homofobia, como algunos lo han pensado. Ahora, todo tiene que ver con eso. Porque al parecer esto surge luego de lo que ayer comentábamos de estos cómics como el de Speedy González y de Pepe Le Pew, que son criticados también por ser sexistas y racistas. Bien, amigas, amigos, informaciones, entre otras. Voy a colocarles un comentario que ha hecho la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Vamos a colocarles un comentario que hizo a propósito del asesinato de un funcionario policial en Bogotá. Vamos a escucharlo. A ver qué nos dice la señora López. Denunciado con el general Gómez. Ya, disculpen que no se oye bien, vamos a colocarlo. Y fue agredido y fue asesinado por un migrante venezolano. No es la primera vez, desafortunadamente, lo hemos denunciado con el general Gómez en nuestros consejos de seguridad, que tenemos actos muy violentos de migrantes venezolanos. Este no es un tema de hurto. Primero asesinan y luego roban. Necesitamos garantías para los colombianos. Ajá, pero... Yo respeto profundamente las políticas del gobierno nacional, pero los colombianos también necesitan garantías. O sea, los venezolanos son los No culpables. es la primera vez que esto nos ocurre. Ustedes recuerdan que en el caso de Transmilenio de Osvaldo, también fue un migrante venezolano el que terminó asesinando a Osvaldo por hurtarle un celular. En este caso, a nuestro policía, a Edwin Carlos, por responder a una requisa, siguiendo un procedimiento absolutamente lícito. No. Los colombianos necesitamos garantías. O sea, la culpa es de los venezolanos. A los venezolanos todo se les ofrece. ¿Qué garantías tenemos los colombianos? Pero por Dios, señora. Bogotá es la ciudad más afectada, en competencia a ciudadanos humildes por sus trabajos, en este tipo de hechos que, insisto, desafortunadamente no han sido excepcionales ni únicos. Muy lamentable nuevamente la señora Claudia López con este tipo de comentarios xenófobos, porque no tiene otra explicación. A ver, ¿cuándo usted ha visto, por ejemplo, algún funcionario en Venezuela decir, esta persona fue asesinada por un colombiano y por lo tanto los colombianos son los culpables? O un peruano y por lo tanto los peruanos son los culpables, o un estadounidense y los estadounidenses son los culpables. O sea, no entiendo, ocurrió un hecho, lamentablemente estuvo involucrado un venezolano, entonces por esa razón, entonces todos los venezolanos están generando algún tipo de, por supuesto, odio hacia los venezolanos. La propia alcaldesa de Bogotá, no entiendo, de verdad, no entiendo por qué, no sé si está buscando algún tipo de ganancia política, no logro entenderlo. Bueno, sigo con otras noticias. Comento algo que ocurrió en la ciudad de Valencia, en Venezuela. Una explosión, las fotos son impresionantes, sacudió la ciudad de Valencia en horas de la mañana de este jueves. En la urbanización El Bosque, varios usuarios de redes han publicado las fotografías, un edificio destrozado. Se desconoce todavía si hay heridos, por lo menos hasta el momento que estoy leyendo esta nota. Repito, esto ocurrió en El Bosque, en Valencia, en el estado Carabobo. Impresionante las imágenes del edificio. Ocurrió en la mañana de hoy. ¿Me repites? El apartamento estaba cerrado y afectó 3 pisos. Es lo que estamos viendo de estas imágenes. Ok, al parecer fue una explosión de una tubería, me comenta Freddy, que ya tiene la información allí actualizada. Pero impresionante las imágenes. En otras notas también que podemos destacar nosotros a esta hora, amigas, amigos, bueno, ha habido una serie de críticas, sobre todo a raíz de una publicación que hizo un portal español llamado Voz Populi, donde luego de una investigación se determinaría que el gobierno español
confirmó la ayuda pública de 53 millones de euros a una aerolínea que prácticamente estaba quebrada desde hace varios años, llamada Plus Ultra, y que tendría como supuestos, digamos, dirigentes o dueños venezolanos, personas de origen venezolano. Propietarios y directivos de la compañía afirman tener incluso buenas relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Estoy leyendo aquí lo que dice que incluso durante el año 2018, el actual presidente de la línea, el español Fernando García, daba gracias a Maduro luego de la inauguración de la ruta directa entre Madrid y Caracas. Otras notas: el servicio SAIME, el director del SAIME, Gustavo Vizcaíno, aseguró que firmó un acuerdo con México para entregar una serie de valijas con pasaportes de connacionales que hicieron esta solicitud durante las últimas semanas de forma legal en ese país, en México. Leemos, entre otras notas, que se destaca Lula da Silva, se ha mostrado tranquilo y sin rencor luego de la anulación de sus condenas por corrupción. No obstante, fue criticado por parte del presidente Jair Bolsonaro esta decisión tomada por un juez que favoreció a Lula da Silva. Ecuador presentó una protesta enérgica por declaraciones realizadas por el presidente Alberto Fernández sobre su homólogo Lenín Moreno. El gobierno ecuatoriano ha rechazado de forma enérgica estas expresiones utilizadas por Fernández en contra de Moreno, donde, entre otras cosas, pues comentó lo siguiente cuando se le hizo una pregunta sobre su distanciamiento con Cristina Fernández de Kirchner. Pues él dijo que yo no soy Lenín Moreno, los que imaginaron eso no me conocen, eso alusión, pues haciendo alusión directa a lo que sería la relación que tuvo en algún momento Lenín Moreno con el expresidente Rafael Correa. Bueno, amigas y amigos, vamos a ir cerrando nuestro programa por el día de hoy. Gracias por estar pendientes de nuestro espacio. Como todos los días, me despido por el día de hoy, agradeciendo siempre su sintonía. A nombre de nuestros amigos de GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela, nos vamos con este mensaje que está en el Salmo 127. Dice: si Dios no edifica la casa en vano, si Dios no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si Dios no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Tengan todos un excelente día. Será hasta mañana.